Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos nuevamente a su programa Misterio de Fe. En este día 10 de septiembre, martes 10 de septiembre del 2024, yo soy el Padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio para que juntos nos adentremos en el misterio de la palabra de Dios a través del método de la Lectio Divina, que es la Lectio Divina, la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Los pasos son invocación al Espíritu Santo, lectura del texto, meditación del texto, oración con el texto, contemplación desde el texto y compromiso que nos lleva el texto meditado. El texto yo lo hago pues para que sea algo práctico de las lecturas de la misa del día de hoy. Así, pues cuando ustedes participan, pues ya tienen un caminar pues en esto y pueden descubrir o pueden adentrarse un poquito más en el mensaje de la palabra. Y bueno, vamos al primer paso, que lo hacemos con la invocación del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, y lo hago con una oración. Señor, haz que con mi entrada entre en la bendición y la santificación. Así como bendijiste las casas de Abraham, de Isaac y de Jacob, que del fruto del trabajo obtengan su sustento para que en medio de himnos de alabanza te sirvan en sus hermanos. Y que el Espíritu Santo que habita en cada uno de ellos los proteja, los guíe, los santifique y los lleve a esa vida de plenitud en ti. Y queden bendecidos sus hogares, sus trabajos y todo lo que les pertenece. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuestro texto del día de hoy está tomado de Pablo, de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versos del 1 al 11. En esta segunda parte de la lección hacemos la lectura 4 veces del texto. Primero, del misal. Segundo, de la Biblia. Tercero, en la Biblia, pero viendo el texto dentro del contexto, o sea, leer antes de nuestro texto, leer el texto y después leer el texto posterior. Esto nos ayuda a ubicarnos si hay continuidad de tiempo, de lugar, de personajes y de temática. Luego tenemos la última lectura y volvemos a la Biblia versículo por versículo, pero ya tratando de entender o tratando de analizar palabras, frases, situaciones y ver si nuestra Biblia tiene algún comentario, alguna nota al pie de página que nos ayude a poder entender mejor nuestro texto. Ok, lo leo primero de la misal y después lo vamos a leer de la Biblia. Dice, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es el capítulo 6, versos del 1 al 11. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues cuánto más los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes, y van a pleitear hermano contra hermano ante los infieles. El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia?
¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero han sido lavados, consagrados y purificados en el nombre del Señor Jesucristo, por medio del Espíritu de nuestro Dios. Este es nuestro texto. Ahora vamos a volver a leerlo, pero ya directamente del texto en la Biblia. La Biblia que yo uso, es la Biblia comentada de Monseñor Strombinger. Y dice así: ¿se atreve alguno de vosotros, si tiene pleito con otro, a acudir a juicio ante los inicuos y no ante los santos? ¿No sabéis acaso que los santos juzgarán al mundo? Y si por vosotros el mundo ha de ser juzgado, ¿sois acaso indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿No sabéis que juzgaremos a ángeles? ¿Cuánto más unas cosas temporales? Cuando tenéis pleitos sobre negocios temporales, tomad por jueces a los más despreciables de la iglesia. Para vuestra confusión os lo digo. ¿O es que acaso entre vosotros no hay ningún sabio capaz de juzgar entre hermanos, sino que hermano contra hermano pleitea, y esto ante infieles? Ahora bien, si ya es una mancha en vosotros el que tengáis pleitos unos con otros, ¿por qué más bien no soportáis la injusticia? ¿Por qué antes no os dejáis despojar? Pero sois vosotros los que hacéis injusticia y despojáis, y eso a hermanos. ¿No sabéis que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No os hagáis ilusiones. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Tales erais algunos, mas habéis sido lavados, mas habéis sido santificados, mas habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, aquí tenemos esta lectura ya directamente de la Biblia. Vamos a ubicar el texto dentro del contexto. Vamos a leer todo el capítulo 5, son pocos versículos, que es lo que se encuentra antes de nuestro texto. Dice: es ya del dominio público que entre vosotros hay fornicación, y fornicación tal cual ni siquiera entre los gentiles, a saber, que uno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis engreídos, en vez de andar de luto, para que sea quitado de en medio de vosotros el que tal hizo. Pero yo, aunque ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, he juzgado, como si estuviese presente, al que tal hizo. Congregaos en el nombre de nuestro Señor Jesús, vosotros y mi espíritu. Con el poder de nuestro Señor Jesús, se ha entregado ese tal a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es bueno que os jactéis así. ¿Acaso no sabéis que poca levadura pudre toda la masa? Expurgad la vieja levadura, para que seáis una masa nueva. Así como sois ácimos, porque ya nuestra Pascua Cristo ha sido inmolada. Festejemos pues, no con la levadura añeja ni con levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Os escribí en la carta que no tuvieseis trato con los fornicarios. No digo con los fornicarios de este mundo en general, o con los avaros, ladrones o idólatras, pues entonces tendríais que salir del mundo. Mas lo que ahora os escribo es que no tengáis trato con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro
o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con ese tal ni siquiera toméis bocado. Pues, ¿qué tengo yo que juzgar a los de afuera? ¿No es a los de adentro a quienes habéis de juzgar? A los que son de afuera los juzgará Dios. Quitad al malvado de en medio de vosotros. Entonces, vemos aquí ya que Pablo, en el capítulo anterior, está hablando de un conflicto. Entonces, pues, sabemos que hay continuidad de tiempo, porque es una carta del lugar. Los personajes, pues, sí hay continuidad, y la temática también. ¿Sí? Está hablando de cómo tienen que actuar ante un pecador de entre suyos. Y aclara que no se trata de que debamos vivir en una burbuja de cristal, porque entonces no podríamos tratar con nadie. Se está refiriendo al celo y al cuidado de los de la comunidad. Muy bien, ahora vamos a ver nuevamente nuestro texto de estudio. Dice: ¿se atreve alguno de vosotros, si tiene pleito con otro, a acudir a juicio ante los inicuos y no ante los santos? ¿No sabéis acaso que los santos juzgarán al mundo? Y si por vosotros el mundo ha de ser juzgado, ¿sois acaso indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿No sabéis que juzgaremos a ángeles? ¿Cuánto más unas cosas temporales? Cuando tenéis pleitos sobre negocios temporales, tomad por jueces a los más despreciables de la iglesia. Para vuestra confusión os lo digo. ¿O es que acaso entre vosotros no hay ningún sabio capaz de juzgar entre hermanos, sino que hermano contra hermano pleitea, y esto ante infieles? Ahora bien, si ya es una mancha en vosotros el que tengáis pleitos unos con otros, ¿por qué más bien no soportáis la injusticia? Porque antes no os dejáis despojar, pero sois vosotros los que hacéis injusticia y despojáis a esos hermanos. ¿No sabéis que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No os hagáis ilusiones. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomistas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Tales erais algunos, mas habéis sido lavados, mas habéis sido santificados, mas habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien, ahora vámonos al texto posterior. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Esto es ubicar el texto dentro de un contexto. Dice versículo 12: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. Pero Dios destruirá el uno y los otros, en tanto que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, así como resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros por su poder. ¿No sabéis acaso que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré pues los miembros de Cristo para ser los miembros de una ramera? Tal cosa jamás. ¿Ignoráis que quien se junta con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una carne. Pero quien se allega al Señor, un mismo espíritu es con él. Huid pues de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su mismo cuerpo peca. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que ya no os pertenecéis a vosotros? Porque fuisteis comprado por un precio grande. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Muy bien, este es nuestro texto posterior. Y bueno, vemos que sí hay continuidad de tema porque habla de la relación, al capítulo anterior, la relación que tiene un hombre con la mujer de su padre. Y pues habla de cómo se tiene que actuar con él
y luego de todas las querellas, todas las pleitos que hay entre ellos y cómo se da, pues a veces el buscar un parecer de una persona que no tiene nada que ver con la fe. ¿Y por qué? Vamos a verlo más adelante, obviamente. Y luego habla de la castidad, ¿no? El texto posterior. Entonces, nos ayuda a entender mejor el texto. O sea, puedo entender mejor qué es lo que está diciendo, qué es lo que dice el texto. Ahora vámonos a la última lectura y vámonos versículo por versículo. Dice así: ¿se atreve alguno de vosotros, si tiene pleito con otro, a acudir a juicio ante los inicuos y no ante los santos? Entonces, inicuo es una palabra, vamos a buscarla para no andar, es una palabra que nos ayuda a entender pues, el sentido real, ¿no? Inicuo es contrario a equidad, o sea, igualdad, pero se utiliza mucho también para aquel que es malvado o que es injusto. Entonces, es importante esto. Cuando, por ejemplo, tienes que aplicar una ley y no la aplicas de forma justa, eres inicuo, ¿sí? Y esto, pues, es a lo que se refiere. Otra manera, pues, es llamarles paganos. ¿Por qué? Porque no tienen los mismos parámetros morales de la ley de Dios, de la caridad, que los cristianos. Esa es la gran diferencia. Y por eso Pablo cuestiona por qué llevan sus pleitos ante alguien que no tiene la caridad y no tiene los valores cristianos. Muy bien, vamos a ver la nota al pie de página que nos dice: el apóstol entiende por inicuos a los paganos, miren, aquí estaba, y llama santos a todos los verdaderos cristianos. Deberían avergonzarse de ir en busca de jueces paganos en vez de escoger como tales a hermanos cristianos. Entonces, aquí hay una referencia muy importante de nuestra, bueno, ya me estaré metiendo en meditación, pero bueno, ya estamos entendiendo a lo que se refiere. Vamos al versículo 2. Dice: ¿no sabéis acaso que los santos juzgarán al mundo? Y si por vosotros el mundo ha de ser juzgado, ¿sois acaso indignos de juzgar las cosas más pequeñas? O sea, aquí suena fuerte. ¿Cómo es que yo voy a juzgar si sabemos que el juicio le pertenece solamente a Dios? Pero vamos a ver la nota que nos dice. He aquí una de las más estupendas promesas divinas: los santos juzgarán al mundo y a los ángeles. Así lo comentan San Juan Crisóstomo, Teofilacto, Teodoreto, San Ambrosio, San Anselmo y otros expositores antiguos, fundándose tanto en estos testigos de la tradición como en el contexto que habla del establecimiento de un juicio en sentido literal. Se dirige Cornelio a Lapide contra los que intentan diluir la promesa en una alegoría y expone que en aquel día del Señor los apóstoles y los que todo lo despreciaron por amor a Cristo estarán sentados más cerca del divino juez, en calidad de príncipes y asesores del reino. Más o menos explícitamente se encuentra la misma enseñanza consoladora y nos citan muchos pasajes. Seguimos. El padre Sales, Confilión y otros considera esto como una extensión de la promesa hecha a Jesús a los apóstoles, a todos los cristianos que hayan vivido su vocación. Si bien es de observar que allí se habla de 12 tronos y de las tribus de Israel, en tanto que en otros lugares se habla de juzgar a las naciones. De todas maneras, vemos que San Pablo levanta aquí buena parte del velo que cubre los novísimos o postrimerías, como lo hace también en otros pasajes bíblicos, penetrando resueltamente en el campo de la profecía escatológica. De todo esto se sigue que aquel día en que Dios juzgará a la humanidad y formará nuevos cielos y nueva tierra,
no ha de medirse con el reloj humano, sino como observa San Agustín, será uno de aquellos de que habla San Pedro, y cabrán en él muchas cosas que no son todavía oscuras. Aquí hay mucha, meditación, reflexión sobre este punto. Hay quienes menciona, por ejemplo, el pasaje donde Jesús dice que se levantará la reina de Saba, se levantará el rey Salomón, porque la reina de Saba, perdón, y Jonás, ¿cómo se llama? Creo que es Nínive. Bueno, el caso es que si ellos se llegaron a convertir o reconocieron la grandeza en algunos personajes como la reina de Saba, en el rey Salomón, ya el hecho de que puedan ellos reconocer la presencia o la gracia, la manifestación de Dios en una criatura, y que los que tuvieron a Jesús y no supieron reconocerlo, entonces ahí ya está el juicio, se levantará. ¿Sí? Entonces cuando un cristiano vive su vida de fe, pues será ese juicio en el sentido de que a lo mejor les tocó una vida muy difícil, mucho más difícil que a ti y que a mí, con sufrimientos, con pérdidas, y aún así se mantuvieron firmes en la fe. Entonces ese será un juicio en donde personas comunes y corrientes como tú y como yo, que han vivido situaciones tal vez mucho más difíciles, pero supieron responder a la fe, al llamado. Entonces es cuando vemos pues a lo que se está refiriendo este texto del juicio, ¿no? ¿Y por qué a los ángeles? Recuerden que los demonios son ángeles caídos, son ángeles. Nada más que ya no les llamamos ángeles, son demonios, pero en eso también está ese juicio. Vamos al versículo que sigue, versículo 3. Dice, ¿no sabéis que juzgaremos a ángeles? Cuanto más unas cosas temporales. Cuando tenéis pleitos sobre negocios temporales, tomad por jueces a los más despreciables de la iglesia. Aquí como lo ponen. No saben qué vamos a ver, pues cuanto más al asunto. Sin embargo, ustedes cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. Bueno, no, aquí esta parte no la están traduciendo. Dice, tomar por jueces a los más despreciables de la iglesia, versículo 4. Cuando ustedes tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad. O sea, vean la traducción como que bajando las cosas. Literalmente a los más despreciables de la iglesia. O sea, incluso las personas más, tal vez no santas, pero con ese deseo, pueden entender mejor qué es lo mejor para el conflicto que se está dando. ¿Por qué? Porque cuando se juzga de acuerdo a la gracia, a la fe, lo que se busca es la salvación de las almas y, cuando se puede, también el bienestar y la justicia en cuestiones temporales. Pero cuando no se tiene esto, pues se pierde. Dice en la nota al pie de página, según esto, no valdría la pena ocupar en eso a los más sabios. Pero el versículo es diversamente interpretado. Filión cree que San Pablo habla aquí irónicamente. La solución estaría quizá en la forma interrogativa. ¿Acaso sentáis como jueces a los despreciables? Como si dijera, es que vais a otros jueces, porque no sabéis elegir los vuestros. ¿No tenéis otros mejores? Bueno, entonces se dan cuenta, es una diferente interpretación que se le puede dar a este texto. Y aquí pues no lo están poniendo claramente, pero dicen, se los llevan a quien no tiene autoridad sobre la comunidad cristiana. Muy bien, regresamos al versículo siguiente, versículo 5. Para vuestra confusión os lo digo, ¿o es que acaso entre vosotros no hay ningún sabio capaz de juzgar entre hermanos? Versículo 6.
sino que hermano contra hermano pleitea, y esto ante infieles. Versículo 7. Ahora bien, si ya es una mancha en vosotros el que tengáis pleitos unos con otros, ¿por qué más bien no soportáis la injusticia? ¿Por qué antes no os dejáis despojar? ¿Y cómo lo ponen aquí? Dice, sí, ¿por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Vamos a ver la nota al pie de página. Dice, ¿por qué más bien no soportáis la injusticia? Es la doctrina del Sermón de la Montaña, fundamental, por lo tanto, en el cristianismo como todo lo que afecta a la caridad. Vemos así cuánto importa huir de los litigios y de cuántos males nos libraría Dios con ello, tanto en el orden colectivo como en el individual. Y si bien miramos, tal doctrina afecta más que a nuestros intereses, a nuestro amor propio. Sabemos que hay, por ejemplo, personas de corazón sensible que con verdadero gusto dan importantes cantidades para los pobres y que sin embargo se indignan furiosamente de que alguien les tome sin su permiso, aunque sea una gallina, porque con esto se sienten burlados. ¿No valdría mucho más ante Dios dejarse quitar la gallina que entregar una suma, puesto que aquella cosa materialmente pequeña requiere una negación de sí mismo, una renuncia a la voluntad de la carne, mucho mayor que lo otro? Porque está claro que si uno no es capaz de dejarse tomar la gallina, menos tendrá la caridad sobrenatural necesaria para hacer una obra mayor. Por donde se ve que una gran donación muchas veces no responde a la pura voluntad caritativa, sino que va mezclada con sentimentalismo y propia satisfacción. De ahí lo que el apóstol nos dice en otro versículo: solo Dios conoce lo que vale cada alma, y por eso no hemos de pretender condenarlas ni canonizarlas desde ahora, porque nosotros tendemos a juzgar por las apariencias. Muy bien, regresamos al siguiente versículo, versículo 8. Dice, pero sois vosotros los que hacéis injusticia y despojáis, y eso a hermanos. Vamos a ver la nota. Dice, nótese la fuerza del contraste. Lejos de soportar como víctimas, a imitación de Cristo, son ellos los victimarios. Versículo 9. ¿No sabéis que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No os hagáis ilusiones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Tales erais algunos, mas habéis sido lavados, mas habéis sido santificados, mas habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Veamos la nota al pie de página. Dice, tales erais, es decir, cuando vivían como paganos. O sea, antes de conocer. Recuerden que aquí estamos hablando, bueno, Pablo está hablando a una comunidad pagana convertida al cristianismo, no a judíos. Pablo se apartó de predicar a judíos para poder hacer, pues, la evangelización a los paganos, a los no judíos. Y por eso les dice, tales serán algunos de ustedes. Y el Señor, fíjense, 3 acciones interesantes: lavados, consagrados y justificados. Lavados, sí, santificados y justificados. Aquí lo ponen como lavados, consagrados o santificados y justificados. Muy bien, este es nuestro texto. Ya las 4 lecturas podemos entender un poco mejor contestando la pregunta ¿qué dice el texto? Ahora vámonos a lo que va a ser los comentarios de los padres de la iglesia con respecto a este pasaje. Sale que sí. Vamos a ver.
Voy a leerles la presentación, o sea, como un resumen de todo. Dice: resulta doblemente equivocado demandar a los fieles para que sean juzgados por infieles. Poner pleito puede causar escándalo entre quienes no pertenecen a la iglesia y multiplicar la culpa. El sometimiento a arbitraje debe quedarse preferentemente dentro de los límites de la comunidad de la fe. Constituye una desgracia para los cristianos el hecho de ser juzgados por infieles acerca de asuntos triviales. A pesar de todo este tipo de cosas, era una práctica frecuente entre los corintios. Los santos están destinados a juzgar al mundo cuando llegue el final, tal y como los 12 apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel. Continúa discutiéndose si los ángeles que han de ser juzgados son falsos maestros, demonios o ángeles. Incluso los menos estimados en la iglesia resultarán ser mejores jueces que quienes carecen de entendimiento y perspicacia en sentido cristiano. Este pasaje no se opone a la obediencia debida a las autoridades y que Pablo recomienda en el capítulo 13 de la carta a los Romanos. Esto es un resumen de todos estos versículos en meditaciones de diferentes padres de la iglesia. Vamos ahora al primer versículo: demandar justicia ante los infieles y no ante los santos. Este primer comentario es de Ambrosiaster y dice así: resalta ante los corintios dos clases de infidelidad: los que no creen y los que interpretan las leyes dadas por Dios al mundo con servil reverencia, atribuyendo su autoridad a los ídolos. Entonces aquí vemos la doble infidelidad: los que no creen y los que interpretan de manera equivocada lo que es la ley, ¿sí? La ley, y que vienen no de Dios, sino de los ídolos. Muy bien, ahora vamos a otro comentario. Este es de San Juan Crisóstomo. ¿Pasó algo? Dice: someterse a los infieles. Entre tanto, lo primero que limpia es que no sean juzgados por los de afuera. Pues ¿cómo puede ser algo otra cosa más que absurda para un hombre que discrepa con su amigo que escoger a su enemigo mutuo como su reconciliador? Fíjense qué hermoso comentario, me encantó. Dice: lo primero que limpia es que no sean juzgados por los de afuera. ¿Por qué? Porque los de afuera tienen una manera diferente, valores diferentes, metas diferentes. No tienen la ley de la caridad, no tienen la ley de buscar la salvación de las almas, y que de alguna manera se vuelven nuestros enemigos, no porque estemos en guerra directamente con ellos, sino porque se vuelven los promotores de una vida contraria a la fe, contraria a la salvación. Entonces San Juan Crisóstomo dice: pues ¿cómo puede ser algo otra cosa más que absurda para un hombre que discrepa con su amigo que escoger a su enemigo mutuo como su reconciliador? Imagínense que dos países aliados se están peleando, no de guerra, sino discutiendo, pero están en guerra con un tercer país. Y resulta que ponen al tercer país con el que están en guerra como su juez. Suena ilógico, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que como cristianos no podemos permitirnos el hecho de que personas que no tienen los mismos valores, pues nos guíen, no porque sean malos o porque no sean inteligentes, sino porque tenemos que poner precaución, ya que no buscan la salvación. Pueden buscar nuestro bien temporal, el que no sufrir. Por ejemplo, que te recomienden la eutanasia para que ya no sigas sufriendo. Un cristiano nunca recomendaría eso. ¿Por qué? Porque va contra a la voluntad y la ley de Dios. Por eso es importante, incluso supuestamente, cuando uno tiene un problema, pues va con alguien que tiene sus mismos valores, su misma fe. Y por eso a veces se va con un sacerdote, pero esto no quiere decir que un sacerdote se la sepa de todas, por un lado, y por otro, ahora sabemos que hay quienes aconsejan cosas contrarias a la salvación, contrarias a la vida eterna y contrarias a la caridad.
Por eso nosotros tenemos que tener bien claro qué es lo que Dios nos pide y qué es lo que tenemos que hacer para que cuando por necesidad busquemos un consejo, podamos discernir, bueno, esto me ayuda o no para el alma y para agradar a Dios. Pues ¿cómo puede ser algo otra cosa más que absurda para un hombre que discrepa con su amigo, que escoger a su enemigo mutuo como su reconciliador? ¿Cómo no sientes vergüenza cuando un pagano se siente en juicio contra un cristiano? Y si no conviene ser juzgado por los paganos sobre las materias privadas, ¿cómo podemos someternos a ellos en otras cosas de mayor importancia? Aquí podríamos hablar de la objeción de conciencia. Por ejemplo, yo como médico me quisieron obligar a poner dispositivos intrauterinos después de cada parto. Yo nunca puse uno. Y se me llamó la atención y se me dijo, ¿por qué no pone usted es médico antes que cualquier otra cosa? Le digo, no, antes soy católico. Y bueno, no voy a atentar contra la vida de nadie, y menos de un inocente. Entonces, es interesante, por eso cuando tenemos esta claridad de la objeción de conciencia, muchas veces puede llevarnos a juicio, nos puede llevar a perderlo todo, como se está dando, por ejemplo, en algunos países del primer mundo, donde si tú estás enseñando como psicólogo, como maestro, como lo que sea, lo que es que la ideología de género no está bien, pues para que tú puedas seguir ejerciendo, le pasó a un psicólogo canadiense, Peterson, se tuvo que reeducar o se tuvo que enseñar a través de un curso para enseñarle lo que es la ideología del género. Y esto es interesante porque entonces cuando el mundo impone sus leyes y son contrarias a la fe, ¿cuál es nuestra actitud? Y ahí es donde Pablo nos enseña esto. Muy bien. ¿Cómo no te sientes avergonzado cuando un pagano se sienta en juicio contra un cristiano? Y si no conviene ser juzgado por los paganos sobre las materias privadas, ¿cómo podemos someternos a ellos en otras cosas de mayor importancia? Mira también cómo Pablo nos dice ante los incrédulos, sino ante los infieles. Mira cómo Pablo no dice ante los incrédulos, sino ante los infieles, usando esa forma de decir que era la más apropiada para apartarlos y retirarlos. Muy bien, esto fue San Juan Crisóstomo. Luego tenemos a Teodoro de Montpuestia, dice, evitar el escándalo. No quería que ellos fuesen juzgados por los extraños, para que los malos pasos de quienes representan la santidad y la justicia no se convirtiesen en escándalos para los de fuera. Esto es lo que la iglesia ha hecho, a veces de una manera no muy santa ni muy sana, el evitar el escándalo, para no ocasionar que otros se alejen. Pero sabemos que en ocasiones se llevaba a ocultar, pero no a tratar el problema, con los famosos escándalos de abusos que se ha dado. Bueno, pues sabemos que esto pues ahora ya sale a la luz, pero siempre hay que evitar el escándalo. Esto no quiere decir que no deba de ser juzgado, no debe ser corregido o que no debe ser castigado una acción. Desgraciadamente en estos casos lo único que hacía se cambiaba de lugar al ofensor sin poner un alto y sin buscar tal vez en algunos casos hasta ayuda o tratamiento. Vamos al versículo 2, dice, los santos van a juzgar al mundo. Ambrosiaster dice, la increencia será juzgada al final. Los santos juzgarán a este mundo, porque la maldad del mundo será condenada por el ejemplo de su fe, lo que yo les decía. O sea, la reina de Saba se levantará contra esta generación, porque ella vino a ver a un hombre muy sabio, pues aquí hay alguien más grande que Salomón. Entonces, imagínense que el juicio será por la falta de fe y por la falta de obras. San Juan Crisóstomo, para los cristianos es una desgracia ser juzgado por forasteros sobre materias triviales,
cuando nosotros los juzgaremos en cosas más importantes. Severiano dice: los 12 apóstoles juzgarán las 12 tribus, como judíos descendientes de los judíos que creyeron en los mismos profetas. Si no creyeron y por esa razón rechazaron a Cristo. Los otros santos, esto es, los gentiles, condenarán a los que no renegaron de los ídolos para poder creer en el Dios verdadero. Versículo 3. ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles? Ambrosiaster dice: juzgaremos a los ángeles de la misma manera que será juzgado el mundo. San Juan Crisóstomo. Algunas personas dicen que Pablo estaba pensando en sacerdotes corruptos cuando él dijo esto, pero no, él realmente está hablando sobre los demonios. Severiano dice: ahora por ángeles no se refiere a los ángeles verdaderos, sino a los sacerdotes. Fíjense, aquí ya es otra reflexión. Ministros. A los maestros del pueblo que justamente son juzgados por los santos, pues enseñan falsas doctrinas sobre Cristo. Teodoreto de Ciro dice: Pablo llama ángeles a los demonios, pues es lo que eran antes. Participar con Cristo en el juicio. Esto, comentario de Casiodoro. ¿Quién podría apreciar tal milagro? ¿Quién podría abarcar tanta gloria con la mente? Así pues, todos los que juzgan con Cristo son quienes no se oponen a sus mandatos, porque están de acuerdo con lo que a Él le place y lo realizan con una piadosa voluntad. Versículo 4. Si tenéis pleito sobre estas cosas ordinarias. Severiano dice: el más pequeño en la iglesia es mucho más preferible que el que no cree. San Agustín: quiso el apóstol que se encargaran de resolver tales pleitos los fieles, prudentes y santos, que tenían domicilio fijo, no los que iban de una parte a otra predicando el evangelio. Prefirió a los ínfimos a falta de sabios, antes que llevar los negocios de los cristianos al foro público. Versículo 5. Orígenes: reprocha a la iglesia de Corinto que están sentados en medio de Grecia, no tengan verdaderos sabios, no obstante haberles dicho que muchos les anuncian sabiduría. Ambrosiaster: Pablo afirma que son tan incorregibles e irreflexivos como para tal vez elegir entre los hermanos jueces sin experiencia. Y puesto que hay hermanos llenos de sabiduría, les manda a elegir a alguno de ellos para juzgar, y así el mundo se admire de su juicio. Manda que sea elegido como juez un hermano, porque todavía no había sido nombrado un rector de su iglesia. Versículo 6. Sino que vais a pleitear hermano contra hermano, y eso ante infieles. Orígenes dice: tenemos jefes de la iglesia a los que llevar nuestras disensiones para que no se rían de nosotros en los tribunales paganos. Tenemos San Juan Crisóstomo: cuando un hermano litigia contra otro hermano, no hay necesidad de mostrar entendimiento y discernimiento por un mediador. El afecto y la relación fraterna contribuyen en gran manera a deshacer tal rivalidad. Es vergonzoso en extremo no tomar al sacerdote como causa de reconciliación entre hermanos y que sea necesario acudir a los de afuera. Teodoreto de Ciro: hay que saber ciertamente que estas cosas no son contrarias a las que Pablo escribió a los romanos, porque no manda oponerse a las autoridades, sino que ordena que no se sirvan de las autoridades aquellos que han sido objeto de injusticia. Luego tenemos versículo 7. Es un fracaso vuestro que haya pleitos entre vosotros. Ambrosiaster nos dice: porque aunque el cristiano no debe litigar, si hubiera sin embargo algún caso grave que no puede ser resuelto, se ha de llevar a la iglesia, para que no se produzcan daños en el presente y tal vez ofensas. Basilio de Cesarea: de esta manera nosotros podremos también librar del mal a nuestro enemigo, aunque no lo quiera. Y respecto a nosotros mismos, no quebrantaremos los mandatos del Señor. Seremos ministros pacíficos de Dios y no amantes de las riquezas. Demostraremos un
sosegado equilibrio en manifestar la verdad, y no sobrepasaremos de ninguna manera la frontera del justo celo. San Juan Crisóstomo. El justo hace todas las cosas con imparcialidad, mostrando hasta dónde llega su sabiduría, para demostrar no solo a sus contemporáneos, sino a toda la posteridad, que nunca se deja llevar ni reformar por esta clase de discusiones. Versículo 8. Hacéis injusticia y despojaos precisamente a vuestros hermanos. Ambrosiaster dice, Pablo corrige a aquellos que son los causantes de la injusticia, pues no solo son culpables de admitir el engaño, sino que también tienen parte en su delito, por acudir a los infieles para juzgar, coaccionados por su injuria o su engaño. Y vamos al versículo 9. ¿Es que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? El adulterio corrompe a familias enteras. Hermanos míos, no os engañéis, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. San Ignacio de Antioquía. Orígenes. Que nadie se excuse diciendo, yo era joven, era soltero, forniqué antes de casarme. ¿Por qué no te casaste? Orígenes. Otro comentario, Ambrosiaster. Excusarse sabiendo el pecado. Pablo les muestra que han de conocer que pecan a sabiendas y por lo mismo han de ser más gravemente castigados. Versículo 10. Ni los ladrones ni toda la lista heredarán el reino. No hay sitio para la inmoralidad en el reino, en efecto. Es necesario que el reino de Dios esté purificado de todo pecado y de toda falta, para que reine Dios. Orígenes. Ambrosiaster. Pablo ciertamente no ha recordado esto como si no lo supieran los corintios, con quienes convivió 1 año y 6 meses, sino para restablecer en ellos la reverencia divina y las obras meritorias para el reino de los cielos. San Juan Crisóstomo. Pablo no reserva sus imputaciones a una lista corta de tipos de pecado, sino que condena a todos igualmente. Hace una advertencia general que declara culpable a cualquiera que guarde secretamente en su conciencia este tipo de cosas. Versículo 11, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados. Ambrosiaster. Los corintios eran sabedores de haber recibido en el bautismo todos los dones de pureza, que comportan el fundamento de la verdad evangélica. El creyente es purificado en el bautismo, borrados todos los pecados. Es justificado en el nombre del Señor y adoptado por Dios como hijo por medio del Espíritu de Dios. Por esta razón, Pablo les anima a considerar cuán grande y cuánta es la gracia que han recibido de la verdadera tradición, y cómo después se apartaron de estos dones, oponiéndose a esta norma de la fe por influjo de los malos doctores. Lo que pretende con ello es acercarlos de nuevo a la primera y verdadera doctrina, y así recuperarán lo que habían conseguido antes. Tenemos a San Juan Crisóstomo. Pablo les habló así para que se avergonzaran, y les hace considerar de cuántos males los libró Dios. Cuán grande es la prueba de su bondad para con vosotros. No se limitó a la liberación, sino que aumentó el don mucho más, limpiándolos y purificándolos. Solamente esto, nada de eso. También los santificó y además los justificó. Y si bien liberar del pecado es ya un don inmenso, ahora nos ha colmado de bendiciones innumerables. Muy bien, esta sería la meditación. Tienen material de sobra con todo lo que los padres de la iglesia nos han compartido a través de esta Biblia comentada por los padres de la iglesia. ¿Qué seguiría? La oración. Esta fue la meditación. ¿Qué me hace decir a mí el texto? Porque la meditación es ¿qué me dice a mí? La oración, ¿qué me hace decir? Lo primero, yo creo, así en forma muy concreta, ¿puedo yo ser un verdadero discernimiento o juez cuando acuden conmigo con algún problema? Mi familia, mis amigos. Estoy en la línea de ver la santidad, la santificación de la persona y la salvación de su alma.
por un lado, y por otro, ¿soy yo de los que ocasiona el mal a los demás? Y por último, cuando busco ese consejo, ese discernimiento, busco a una persona de fe que va a buscar lo mejor para mi alma y para mi vida y para mi familia. Interesante, sobre todo cuando a veces pedimos opinión a personas que no tienen la fe. Y no estoy menospreciando sus comentarios, ni mucho menos su sabiduría. Estoy diciendo que no siempre buscan lo mejor para nuestra alma. La contemplación, ver todo esto desde esta oración y meditación, y los pasos, el último paso es pasos concretos al compromiso de todo aquello que quiero empezar a cambiar en mi vida. Pues con esto terminamos esta primera hora. Vamos a hacer una pequeña pausa porque se tiene que hacer corte a nivel de la estación de radio. Yo termino también corto en mis redes y en unos minutos más regresamos para la siguiente hora, la lección divina con el Evangelio. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe. Gracias por estar en la programación de Monte María Media. Ingrese a nuestra página www.montemaria.org y sé parte de esta obra de evangelización. Dios es amor y te ama.